¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Vaya situación la que se está viviendo del otro lado del mundo con Sudáfrica, condenando precisamente los crímenes de guerra por parte del gobierno de Benjamín Netanyahu. Y por la noche le estaremos dando más información sobre este tema que marca un antes y un después, en la historia, por supuesto, del mundo y de este conflicto que ha estado presente desde hace ya décadas. Pero quiero comentar esta mañana, si ustedes están de acuerdo, si ustedes me lo permiten, lo que está pasando en la política nuestra de cada día, en donde nuevamente vuelven a ser protagonistas diversos personajes que están totalmente alejados de una realidad y que conforme se van acercando las elecciones del 2 de junio, van mostrando una mayor desesperación por lo que no saben qué será de su futuro, pero sobre todo porque nunca entendieron su presente. Me llaman la atención dos tweets que, si ustedes me lo permiten comentar. Uno, el de Héctor Aguilar Camín. Héctor Aguilar Camín, ustedes lo saben, un intelectual orgánico, un personaje ligado directamente al salinismo, un hombre que fue beneficiado directamente de las dádivas por parte del poder, de esos académicos, de esas plumas de oropel que sin duda alguna escribieron sus letras de oro bajo el estigma de la corrupción. En el libro del maestro Luis Espota, en la saga del maestro Luis Espota, relacionada precisamente con la lucha por el poder, las costumbres del poder, aparece precisamente un personaje que sería Héctor Aguilar Camín, un hombre cercano al candidato presidencial, posteriormente al presidente de la República, un hombre cercano a la élite, que en un principio era revolucionario, era rebelde, que utilizaba, por supuesto, la narrativa, su doctrina para exigir cambios desde abajo, pero que conforme se fue acercando precisamente al poder, conforme éste lo fue engullendo, fue perdiendo su capacidad intelectual para convertirse en un palero, para convertirse en un aplaudidor precisamente de todo aquello que generaba destrucción, de todo aquello a lo que decía precisamente cuestionar. Y es ahí en donde uno se pregunta cuántos intelectuales no surgen precisamente para exponer la realidad, para ser una voz disidente, pero cuántos no son simple y llanamente estridentes para que los volteen a ver y los compren, en pocas palabras, y de esa manera puedan vivir cómodamente. En el libro, en esta saga del maestro Luis Espota, que les recomiendo que la lean, nos describe perfectamente cómo este intelectual pues se vuelve incluso el encargado de escribirle en un momento dado al presidente sus discursos, sus argumentos, sus razonamientos, cómo lleva a cabo grandes fiestas, cómo se deja seducir y seduce a la élite, ¿no? Que le aplaude los poemas, los sonetos, los ensayos, esa élite que considera que la cultura también está privatizada y que la cultura solamente le pertenece a aquellos que puedan pagarla, en pocas palabras. Bueno, Héctor Aguilar Camín, un personaje sumamente oscuro, sumamente cuestionable, y un personaje que junto con Enrique Krause se han caracterizado por golpear a Andrés Manuel López Obrador desde que éste surgió. Y lo hicieron por órdenes, obviamente, de Carlos Salinas de Gortari, del sistema neoliberal, pero también en mucho por ese clasismo y racismo que viene acompañado de personajes de esta calaña. Héctor Aguilar Camín ayer cuestiona la mañanera con un tuit que dice, ¿cómo explicar que una pieza tan burda de polarización, dice Aguilar Camín, como la de las mañaneras haya tenido la fuerza y el impacto de estos años? La primera razón, desde luego, es el poder y la representación del emisor. Una vez saltado el pudor y la autocontención verbal que su carga implica, en el ejercicio del poder, el presidente pudo imponer su fórmula de prédica a los medios y a los ciudadanos. Una segunda razón es la fuerza misma del discurso mañanero y sus excesos. El escándalo es noticioso y cada día durante las mañaneras el presidente incurre precisamente en escándalo, es lo que dice Héctor Aguilar Camín, quien agrega, miente, deforma, inventa, insulta, amenaza, estigmatiza, vuelve a mentir por cualquiera de estas razones, porque siempre hay un ingrediente de escándalo en las mañaneras, como sucedía con los tweets de Trump. Los excesos verbales del presidente son irresistibles para los medios.
Las mañaneras están plagadas de dichos que desafían la capacidad de sorpresa. Nadie se resiste a difundir algún pasaje, el del error, el de la amenaza, el de la invención de los datos, el de la indiferencia ante el dolor, el de la megalomanía, el del chistorete, el de la ignorancia. El presidente los convence, los hace reír, los atemoriza, los irrita, los complace, pero no los deje indiferentes. Y sus dichos se vuelven omnipresentes en el debate público por la repetición en su propio aparato de propaganda y en los medios. No he escuchado una sola vez la mañanera, ojo, pero todos los días encuentro pasajes de ella en alguna parte, en las redes, en los medios. La responsabilidad de los medios no es menor. Se han dejado imponer las mañaneras como una tarea informativa diaria sin desafiar esa imposición con los instrumentos del periodismo. El periodista que pregunta con rigor en las mañaneras es la excepción, al punto de que cuando esto ha sucedido, la noticia no ha sido el presidente, sino los periodistas que preguntan de verdad. Pero, dice Héctor Aguilar Camín, para concluir, pero los medios no han preguntado, se han limitado a repetir y la repetición ha sido en esto la esencia del juego. Bueno, de entrada yo no sé con qué cara este señor da consejos periodísticos, cuando él jamás ha ejercido el periodismo independiente, siempre ha ejercido la alabanza pagada. Esa es la realidad de las cosas. Ahora es distinto porque no le toca pagar, porque no le dieron el famoso chayote. De ahí precisamente su inconformidad, su molestia. Dos, porque sus estrategias que Héctor Aguilar Camín había recetado, había aconsejado a la oposición y a medios tradicionales, no surtieron efecto. No pudieron controlar la narrativa, no pudieron tomar el control de la agenda, que fue algo que les arrebató a Andrés Manuel López Obrador. ¿Y cómo es posible que este político sureño moreno, que nos amarra las agujetas, que trae mala corbata, que tiene suéteres horribles, nos gane a nosotros la narrativa? Que nuestras estrategias brillantes, grandilocuentes, verborreicas, no puedan con el acento de este hombre, ¿no? Con la diatriba de este hombre que polariza a este país. Héctor Aguilar Camín, junto con Enrique Krause, saben perfectamente que la raíz de la polarización de este país es la cuestión socioeconómica, de la que ellos se han aprovechado, la que ellos han legitimado, la que ellos han normalizado, de la que ellos incluso han sacado ventajas. Han en un momento dado privatizado la cultura, se la han arrebatado a las mayorías, la han vuelto parte del poder, la han vuelto exclusiva para la realeza o para aquellos que se creen realeza en este país. Son simples peones de una oligarquía y como tal lo demuestra con este texto. Un texto que escupe bilis, si se da cuenta. Cuestiona a los periodistas por no preguntar. Me parece que el señor nunca ha visto efectivamente una mañanera. La mañanera sí ha habido excesos, lo hemos comentado aquí muchas veces, sí se han cometido errores, lo hemos dicho aquí en varias ocasiones también, pero la mayoría mañanera tiene un fondo y ese fondo es precisamente contrarrestar a personajes tan deleznables como es Héctor Aguilar Camín y el séquito que lo acompaña y que estaban convencidos que a punta de periodicazos iban a debilitar, iban a hincar, iban a someter al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ahora se abalanza en contra de los periodistas, los cuestiona como si en alguna ocasión él hubiera desarrollado alguna investigación que de verdad denunciara corrupción, que de verdad hubiera simbrado el sistema, como si en alguna ocasión él hubiera cuestionado al poder del cual ha mamado durante tantos y tantos años, como si en alguna ocasión este hombre, desde sus oficinas elegantes, desde su casa elegante, producto precisamente de ese amaciato con el poder, alguna vez hubiera marcado la diferencia periodísticamente hablando. Señala que en la mañanera se miente, se deforma, se inventa, se insulta, se amenaza, se estigmatiza. Perdón, la mayoría de las ocasiones en que se estigmatiza, amenaza, se insulta, se inventa, proviene de medios cercanos a la oposición,
proviene de los corifeos de la oposición. Y le puedo dar un ejemplo palpable que está de moda ahorita otra vez: Javier Lozano, Carlos Alarraqui, Carlos Loret de Mola, Víctor Trujillo. Por supuesto que Héctor Aguilar Camín quisiera, ¿no?, que las cosas fueran como sucedía con Calderón o como sucedía con Enrique Peña Nieto, cuando los periodistas que este hombre alaba o que este hombre reconoce como tales se sentaban en tercer grado a aplaudir desaforadamente a un carnicero como Calderón, que los regañaba en público, como regañó a Víctor Trujillo en un video que ya incluso posteamos en @jet1403, ¿no? Y todos los demás se quedaron callados. Y todos los demás respaldaron a Felipe Calderón. El papel de Carlos Marín es patético, ¿no? Eso es lo que quisiera el señor Héctor Aguilar Camín en un momento dado. Él dice: no cuestionan a los periodistas. Sí cuestionan. Y varios van a cuestionar, por supuesto, y varios van a exponer. Algunas veces hay respuestas acordes a esto, otras veces hay enfrentamientos, pero eso es lo interesante de la mañanera. Ese diálogo directo entre el gobierno y la prensa, ese diálogo entre el presidente y los reporteros, sin ningún tipo de consecuencias, sin ningún tipo de veto, sin ningún tipo de censura, sin ningún tipo de agresión, como sí ocurría en los sexenios que defiende con mucho ahínco Héctor Aguilar Camín. ¿O ya se le olvidó a Héctor Aguilar Camín lo que dijo cuando censuraron a Carmen Aristegui? ¿Ya se le olvidó lo que dijo cuando comenzaron a matar periodistas? Cuando asesinaron a Miroslava Bridge, cuando asesinaron a Javier Valdés, cuando asesinaron a tantos y tantos quienes han expuesto, ellos sí, la corrupción. Y que este hombre de una u otra manera trataba de minimizar y trataba simple y llanamente de justificar con la presencia del crimen organizado. Se equivoca brutalmente Héctor Aguilar Camín al no comprender la mañanera, pero no la comprende porque le da mucho coraje, le pega a su ego que todas estas grandes ideas que él manifestó durante todo este sexenio no hayan servido para quitarle una pluma al ganso, diría por ahí una vieja frase. Y eso es lo que le enerva brutalmente al señor Héctor Aguilar Camín, que ahora, pues ahora quiere dar clases de periodismo, que eso sí, en lo personal, sin que su servidor sea periodista ni mucho menos, incomoda y enerva por grandes periodistas que día a día están jugándose la vida, literalmente, denunciando actos de corrupción, narcopolítica, cuestionando al poder, y no solamente al poder político, señor Héctor Aguilar Camín, al verdadero poder fáctico, que es el económico, y del cual usted depende directamente. Dos, Denise Dresser, otra intelectual, otra doctora, otra voz cantante durante, ¿qué le gusta?, 3 sexenios. Otra mujer que dominaba con sus opiniones las primeras planas, los espacios informativos, las mesas de análisis, cuya voz era ley, cuya visión era la guía, la luz en el camino de las discusiones. Pues ella lanza este tuit. Beatriz Paredes tenía razón cuando dijo: López Obrador ganó por errores que cometimos y la oposición todavía no lo entiende. Al PRI y al PAN se les castigó masivamente en 2018 por usar precisamente al gobierno como un lugar para repartirse el botín, capturar instituciones para imponerlas a su servicio, llevar a cabo negociaciones populares en contra del interés público y permitir la corrupción acendrada. Como revela este tuit, siguen actuando así y por ello no logran convencer de que representan una corrección o una salvación. Esto a raíz de lo que publicó Marco Cortés, de los acuerdos entre Alejandro Moreno y el dirigente nacional del PAN en torno a Coahuila. Bueno, Denise Dresser sigue sin entender. Ella forma precisamente parte de esta mesa redonda, digámoslo así, que se reúne en Latinos para despotricar en contra del gobierno de López Obrador y que sigue sin darse cuenta que López Obrador no ganó porque se haya castigado al PAN y al PRI. Fue porque se ofreció como una alternativa a gobiernos que habían fracasado rotundamente, a gobiernos que han hundido a este país, que lo dejaron fragmentado, lo dejaron corrompido, lo dejaron podrido en muchos aspectos, lo dejaron privatizado en otros, que trabajaron para Estados Unidos, que trabajaron para la iniciativa privada, verdaderos traidores a la patria, que despojaron de recursos naturales, que se llenaron los bolsillos, en pocas palabras, con el sufrimiento de las grandes mayorías. Esos gobiernos no es que fueran castigados, doctora Dresser, esos gobiernos
fracasaron. Esos gobiernos se hundieron y la presencia de López Obrador fue una alternativa, como en toda democracia sana debe de haber, a esa situación. Una alternativa que hubiera llegado al poder desde 2006 y que no hubiéramos tenido que padecer lo que padecimos con Calderón ni con Peña Nieto, pero que precisamente en un fraude que usted avaló en su momento, con sus críticas perfectamente controladas, se impidió que llegara antes, pero que tuvo finalmente su éxito en el 2018. No fue un castigo al PAN y al PRI, porque eso hace pensar que la gente es panista o priista, y no lo es. La gran mayoría no se siente representada por el PAN y el PRI. La gran mayoría está en contra de la forma de hacer las cosas del PAN y del PRI, no solamente por sus acuerdos populares, sino por cómo criminalizaron la pobreza. Y todas las razones que le acabo de mencionar hace unos cuantos minutos. López Obrador no es un error como ustedes quieren venderlo, doctora Dresser, porque les cuesta mucho aceptar que la mayoría de los mexicanos y mexicanas de a pie está contenta con López Obrador y se siente representada con Andrés Manuel López Obrador. Más allá de sus errores, más allá de sus excesos, se siente representada, se siente que en la silla del águila está sentado uno de ellos, algo que jamás pudo ser ni el PAN ni el PRI, y mucho menos explicar intelectuales de su prosapia, mi querida doctora Dresser, y no lo saben explicar porque están completamente alejados del día a día, porque viven en esa burbuja de la meritocracia, porque viven en esa burbuja de la riqueza blanca, porque viven en esa burbuja del progresismo nice. Por esas razones, mi querida doctora Dresser, es que ustedes no logran entender por qué ganó López Obrador en 2018 y por eso no lograron aportar nada a la oposición en torno precisamente a este tema. Y ya para concluir precisamente, porque nos extendimos un poquito, únicamente señalarle el caso de Gibran Ramírez, un personaje que ustedes recuerdan cuando apareció en los medios, se decía un filósofo, un intelectual, se le abrieron espacios en Televisa, en Milenio, y uno de repente se preguntaba, ¿por qué razón? Bueno, Gibran es una persona preparada, sin duda alguna, con facilidad de palabra, un personaje que sabe venderse muy bien, muy, pero muy bien, y que como tal da saltimbanqui por todos lados, ¿no? Que un día aparece en Morena, ahora ya apareció en Movimiento Ciudadano, un día es López Obradorista, luego se vuelve monrealista y desde el monrealismo critica al mismo partido del cual estuvo mamando durante un tiempo. Entonces nos topamos precisamente con un oportunista más, al igual que muchos otros que están apareciendo en estas campañas y que vale la pena, por supuesto, siempre señalarlos, porque de otra forma se quedan ahí, insertados en las redes de poder, ganando de recursos públicos o simple y llanamente, ¿no? Aprovechando esos espacios para venderse como lo que no son. Insisto, nadie duda de la inteligencia de Gibran Ramírez. Lo lamentable es confirmar que la inteligencia muchas veces no va de la mano con la ética ni con la congruencia. ¿No les parece? Como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer. Ya lo saben, si les gustó el video, denle pulgar arriba. También, por supuesto, otro punto que nos interesa muchísimo de su parte, que nos dejen su comentario. Suscríbanse, por favor, suscríbanse y ya lo sabe, denle a la campanita para que estén atentos al contenido cuando lo subamos y por supuesto con base en sus posibilidades échenos el super chat, si no con la visualización orgánica es más que suficiente. Nos vemos por la noche y ya lo sabe, como siempre un gusto, como siempre un placer. Por la noche también, además del tema de Sudáfrica, esta denuncia del tío Richie, que ahora se dice víctima de una campaña sucia en redes. El que se lleva, se aguanta, ¿no? Nos vemos por la noche.